que estás aquí, vamos a agradecer a la Faculté de Psicología en Psicanalís, que me invitó este año en Francia, eh, invitada por el doctor Hervé Madé. Estuve en el día de ayer hablando sobre inteligencia artificial con traducción simultánea de la psicoanalista Lorena Saltú, que fue quien estuvo a cargo junto a Miriam Lasry del cuidado de la edición de mi libro al idioma francés. Así que bueno, fue ayer un encuentro espectacular con gente de muchos países además, no solamente franceses, así que bueno, fue fantástico poder encontrarnos a charlar acerca de todas estas cuestiones y bueno, desde ya mi agradecimiento por esa invitación y compartirles que dentro de poquito va a aparecer en el YouTube de la facultad esa charla. Así que, Mm. bueno, Bien, les un honor. sí, la verdad, es la primera vez que estoy hablando para Europa, así que, bueno, un lujo, realmente fue como muy placentero. Por supuesto, se imaginan también un poquito nerviosa, porque, bueno, ser traducida, si bien con Lorena estuvimos trabajando palmo a palmo, para que la traducción sea exactamente perfecta, así que, bueno, así. Desde Bien. aquí, muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que ayudaron a que Lorena y yo pudiéramos estar ahí haciendo bueno, un lindo equipo, la verdad, un lindo equipo. Yo quisiera decir algo antes de arrancar también, un aviso parroquial. No se olviden que pueden inscribirse en el curso que va a dictar Violenfo Apúpulo los últimos 2 sábados de agosto y el 1 de septiembre. Van a ser vía online y tiene un encuentro presencial que también va a ser transmitido de manera virtual. Pueden hacerlo escribiendo a violainefp.specialist@gmail.com. Y si quieren también, ¿Qué? eh, pueden, me distraje con el comentario. Yo la voy a seguir tratando así, a Violeta. Me dice que hay que revisar si la trato de usted, pero no, no la voy a tratar de usted. No, 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 para nada. Eh, Pueden seguirnos en nuestras redes también, este era el otro anuncio que quería decir. Tanto a Violén como a mí, porque si bien ustedes están acá vía seguir Rayolas Lacanianas, en las redes de Violén hay otro contenido y en las mías también. Así que sí, los invitamos a... fue como que dijimos, ay, llegamos a 10.000 seguidores y desde ya les agradecemos un montón. 10.000 seguidores en Rayuelas y yo digo, yo no tengo tantos en mi Instagram, así que bueno, si quieren sumarse, son muy bienvenidos. Así que lo Bien. mismo al Instagram de Ale. Y bueno, sin Sí, más, que es bien diverso, además. Mi Instagram es bien diverso así que arranquemos que se nos pasa un montón de rato ya. montón. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me surgió a partir de escuchar a un paciente de varios años que estaba mucho, mucho mejor que inicialmente, a ver, vamos a dar algunas coordenadas de inicio, venía justamente por tener muchos cambios de humor, por estar muy negativo, estar siempre pensando que iba a ocurrir lo peor, que la gente lo estaba maltratando, terminaba en enojos que realmente a él lo hacían sufrir mucho, además de, por supuesto, ¿no? Cuestiones laborales, ¿no? Que esto trae, por supuesto, como consecuencia. Y a partir de, bueno, empezar a desarrollar la historia, lo que ocurrió es que provenía de una familia en la que de alguna manera el discurso apuntaba siempre hacia la traición, hacia, a ver, ¿cómo decirles? Siempre alguien te va a traicionar, siempre alguien quiere hacerte mal. Bueno, este tipo de pensamientos, de cadenas, de frases, ¿no? Que realmente él ha logrado desenrollar y poder vivir con mucha más paz y
serenidad en este momento. Pero en esta semana lo que me relata es que en algún momento del fin de semana asiste a una situación familiar que él dice en ese momento, esto es exactamente lo que yo viví en mi infancia, ¿no? Ocurriendo allí delante de sus ojos, él se retrotrae, como se podrán imaginar, a su pasado, y a partir de allí, en los días consecutivos hasta la sesión, él dice, comencé a escucharme pensar, fíjense qué interesante, a escucharme pensar del modo en que yo pensaba antes. Es decir, todo el tiempo tal persona me va a hacer mal, ves que no hay que portarse bien. Todas las situaciones que lo llevaban directo, si él les hubiera creído, a un enojo, a una pelea. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que esta vez él se dio cuenta que eso ya no era más algo suyo. Y esto me dio a mí mucho para pensar, porque cuando los psicoanalistas decimos que en particular los psicoanalistas lacanianos, que decimos el inconsciente es el discurso del otro, de alguna manera, cuando estas situaciones ocurren, tendemos muy rápidamente a, cuando alguien dice, ah, no, esto ya no es mío, a decir, bueno, en realidad sí, es tuyo, ¿no? Solo que vos no lo sabés. Pero esto es producto de un tiempo de análisis muy profundo que él ha hecho, en el cual realmente él había logrado salir de esa posición inicial repetitiva. Había logrado salir de esos enojos. Entonces, que él esta vez los escuche como algo ajeno es un gran logro. En ese sentido, estábamos hablando con Ale, ¿no? De buscar alguna metáfora que permitiera explicar de un modo más sencillo qué es esto que decimos los psicoanalistas cuando hablamos del discurso del otro. Y yo me acordé del concepto de virus y entonces en algún momento no podía encontrar las palabras y entonces la llamé a Inés Ugalde, ustedes recuerdan, la doctora en biología que el año pasado nos acompañó hablando de epigenética, ¿no? De cómo el Y si análisis. no lo recuerdan, lo pueden ir a buscar al canal de YouTube. Eso. Que en aquel momento ella relató los efectos epigenéticos, las pruebas epigenéticas de la cura que efectúa por medio de la palabra el psicoanálisis. Y esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿a quién mejor que a ella, no? Que preguntarle, bueno, ¿cómo era esto si realmente podíamos usar esta metáfora de los virus? Por supuesto, es una metáfora imperfecta, la tomamos de la biología, pero nos sirve como una forma de ejemplificar esto que decimos que viene del otro. ¿Por qué? Porque un virus es una cadena de aminoácidos, pero esos virus se llaman muchas veces intrusos. ¿Por qué? Porque se apoderan de las células del sujeto y utilizan el ADN de esa célula para autorreplicar su propio ADN, que es un ADN extranjero. ¿Y qué efecto produce? Esa cadena de aminoácidos, y fíjense que es tan parecido, ¿no? A lo que de alguna manera describe Freud o Lacan, cuando hablan de en el inconsciente, esas cadenas de pensamientos, esas cadenas significantes, ¿sí? Vamos a decirlo en esos términos, casi como si los aminoácidos fueran significantes y se conectaran unos a otros y entraran, ¿no? En el psiquismo del sujeto. ¿Qué efectos provocan sobre el psiquismo humano de ese niño, supongamos? Que ese niño comienza a desarrollar, debido a esa cadena simbólica, una serie de efectos que son eh, del orden de lo imaginario. Esto, escenas imaginarias,
te van a tratar de traicionar, te van a maltratar, la vida es así, vos no tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Todos esos son efectos imaginarios. Muchas veces cuesta encontrar esos ejemplos donde cuando Lacan dice lo simbólico es lo que determina con su efecto lo imaginario, muchas veces cuesta encontrar esos ejemplos y aquí tenemos un buen ejemplo cuando decimos, cuando un virus entra al sistema del sujeto. Nos es dado, el virus nos es dado, ¿no? Exacto, nos es dado y ¿qué sucede, por ejemplo, en biología, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos, cuando fue lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Que empezábamos a presentar toda una serie de síntomas que afectaban, que eran visibles, ¿no? Entonces, bueno, ustedes recordarán, estoy hablando del COVID como podríamos, ¿no? Con Ale hablar de cualquier otro virus, ¿no? Supongamos que provoca fiebre, catarro, ¿no? Todas cuestiones fenoménicas, ¿no? Se las ve en el afuera. ¿Y cuál sería la comparación? En el psicoanálisis, lo que son esos efectos que corresponderían a esa forma biológica, en el psicoanálisis decimos, entra esa cadena significante a operar en el psiquismo y lo que provoca es angustias, dolores, todos efectos subjetivos, sentirse traicionado, estar irascible, querer ir a pelearse, todos esos son efectos imaginarios de la cadena significante. Nos pareció como un ejemplo tan interesante porque eh, incluso hasta para pensar que muchas veces el primero que no cualquier discurso que llega al sujeto sirve para que el sujeto se enoje, ¿no? Para aquellos que han, bueno, padecido de un carácter irascible, ¿no? No es cualquier discurso el que los saca de quicio, podríamos decir. No. En realidad, ese discurso es efectivo si provoca, en realidad, en el anfitrión, podríamos decir, algo parecido. Es decir, hay algo entre el anfitrión y eso que viene de afuera que hacen sinergia. ¿Eh? Hay un Así fantasma. como uno no se engancha de cualquier gripe, cualquier virus, uno no se enferma con cualquiera. Exactamente. Hay un fantasma en común que hace que se provoquen esas consecuencias en lo imaginario. Fíjense cómo vamos articulando lo simbólico de ese discurso del otro, los efectos imaginarios y ese fantasma en lo real. También la otra cosa que nos la aportaba Inés era que muchas veces las defensas que provocan esos virus producen que algo se empiece a repetir en forma automática. Y entonces el sujeto comienza a desencadenar las mismas reacciones, ¿no? Supongamos cuando alguien se vuelve a agarrar la gripe, ¿no? La gripe o el COVID o, bueno, cualquier virus. Reacciona de un modo que uno dice, no puede ser exactamente el mismo virus de la gripe que el año pasado. Y sin embargo, la reacción es idéntica. En el caso de este paciente, fíjense que la situación que él presencia, por supuesto, no es exactamente la misma que cuando él era jovencito, cuando, bueno, tuvo que padecer ciertas situaciones, no es exactamente la misma. Sin embargo, producen en él el mismo efecto. Empieza a pensar de la misma manera que le habían enseñado. Empieza a querer enojarse con todo el mundo. Solo que esta vez dice, esto yo ya lo conozco y esto no es así. No es así. ¿Sabes de qué Hay, me acordé? hay un mundo por fuera de la neurosis. Sí, dale.
de los primeros vivos que hicimos en el 2020, que no estábamos hablando de virus, pero estábamos en cuarentena por el COVID, eh, que hablábamos de que cada uno responde frente a la situación traumática con la estructura De que acuerdo. tiene, ¿no? Y bueno, digamos, las defensas que este paciente armó para este virus son estas y responde con estas, ¿no? Uno responde con lo que tiene, que no siempre funciona. No, generalmente. El psicoanálisis es como una vacuna. Y Funciona de vacuna. pensarlo, ¿no? En esos términos, por supuesto sabemos que siempre son metáforas defectuosas, ¿no? Pero, pero realmente es interesante pensarlo en esos términos. Como me hacía pensar cuando Freud hablaba de la neurosis artificial. ¿Recuerdan cuando hablaba de la neurosis artificial? Que se provocaba en transferencia algo de una neurosis artificial, como un pedacito. Es el mismo concepto de la idea de vacuna, ahora que lo decís, Ale. Es Es la interesante. repetición, ¿no? Es más allá. Es la repetición, es el más allá, como si hubiera quedado como impreso, ¿no? En el psiquismo, ese efecto de esa cadena de aminoácidos o de esa cadena significante. Y bueno, y me parece que está buenísima la idea, ¿no? De que en ese trabajo con el analista se desenriedan esas cadenas, ¿no? Y se puede desarmar esos efectos y el sujeto puede darse cuenta de que eso no era tan así, para nada. Pero que en su momento, por supuesto, tomado por la neurosis, eso le parece lo más natural, pensar de esa manera, en este caso los enojos, ¿no? Eh, pero que en realidad hay un mundo. Qué lindo como analista igual poder escuchar esto, ¿no? De cuando el otro se da cuenta de, che, esto, pero ya no es mío. Ay, sí, fue maravilloso porque realmente él lo pudo desmontar, es decir, él viene a contar este proceso al cual de alguna manera él lo vivió así, ¿no? Como que por momentos quedó tomado y de repente empezó a decir, no, esto es todo lo que fuimos ¿Qué onda? no, re lindo, re lindo. Así que, bueno, me parece que por hoy, con esta metáfora del virus, con el discurso del ¿Y la gran vacuna? consciente, ya está. Bueno, me encantó. Espero que les haya gustado a todos. Gracias por quedarse, por estar. Y recuerden, violainefp.specialis@gmail.com para anotarse por el curso. Y pueden seguir a Violaine, Fuapúpulo y a Quevedo M. Alejandra en las redes también. Y nos vemos el viernes que viene a la Eso, misma hora eso, por el el viernes, mismo canal. bárbaro. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Adiós.